Bienvenidos a la sección de entrevistas de Canal Europa. Hoy contamos con la presencia de Idoia Villanueva, eurodiputada del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo y miembro de Unidas Podemos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos y empiezo con una pregunta que estamos haciendo casi genérica al cumplirse un año de pandemia, ¿no? Que es si cree, desde su visión como europarlamentaria, que las instituciones europeas, el conjunto de las instituciones, han estado a la altura de esta crisis que no solo es económica ni sanitaria, sino que sobre todo también es social. No, creo que estamos en un momento que es todavía muy pronto para decir si hemos estado todavía a la altura o no, porque lamentablemente seguimos inmersos, ¿no?, en esta crisis sanitaria y las consecuencias, como bien indicabas, económicas y sociales que vamos a tener. Pero desde luego hay elementos que ya se pueden analizar, ¿no?, que no tienen duda, ¿no? Yo creo que es muy importante compararlo con cómo reaccionó Europa frente a la crisis de 2008, ¿no? En la crisis de 2008 se aplicaron, bueno, pues planes de políticas de recortes a los distintos países, que al final vimos que tuvo unas consecuencias que no tenemos que olvidar, ¿no? Eso hizo bueno, que esas políticas de recortes dejase fuera a mucha ciudadanía de Europa que sintió esa desafección o esa desprotección y que tuvo como consecuencias muchas veces pues que la socialdemocracia incluso en Europa bueno, pues se desplomó, crecieron fuerzas de ultraderecha incluso antidemocráticas y antieuropeístas a lo largo del territorio. Vivimos un Brexit y creo que eso no lo tenemos que olvidar, ¿no? Esas consecuencias de 2008 para poder analizar también la reacción de ahora, que yo creo que desde luego ha sido diferente, ¿no? Yo creo que ha sido una buena respuesta a los fondos de Next Generation, pero también la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad, la liquidez que impuso el Banco Central Europeo. Bueno, que hemos visto que se puede desde luego reaccionar de otra manera y que lo que hace falta es esa voluntad política, ¿no? Creo que ahora los fondos de recuperación nos dan un aliento a la esperanza para los diferentes países, pero como digo, creo que todavía estamos inmersos en esa crisis para poder analizarlo del todo, ¿no? En cuanto a la crisis sanitaria en sí misma, también Europa ha reaccionado de una manera distinta, coordinándose, haciendo compras conjuntas, pero al mismo tiempo estamos ahora mismo viviendo una crisis con las vacunas, ¿no? Una crisis donde vemos que tenemos problemas de suministro, ¿no? Y donde desde luego desde nuestra perspectiva creemos que se puede hacer mucho más, ¿no? Las vacunas que, como bien sabemos, muchas veces pues, bueno, las farmacéuticas han contado con fondos públicos para la investigación y que ahora lamentablemente pues, muchas veces están vendiendo al mejor postor en los diferentes países y sin embargo creemos que ahí bueno, pues que Europa tiene todavía un camino que recorrer pues, para poder blindar las patentes y considerar la vacuna como lo que es un bien público global, ¿no? Bueno, como bien decía, Europa ha reaccionado, incluso las derechas, con políticas de izquierdas en esta crisis, ¿no? Porque el plan Next Generation es un plan keynesiano clásico y además con deuda mutualizada. Hablando concretamente del Next Generation, bueno, España es el segundo beneficiario dentro de los Estados miembros, Italia es el primero, España el segundo. Vienen grandes cantidades en poco tiempo y, por tanto, una enorme responsabilidad de gestión, ¿no? Su formación política cogestiona gobierno en España con el Partido Socialista. ¿Cree que estamos en situación y en capacidad, tanto público como privada, de absorber esos fondos en proyectos concretos? Bueno, creo que no todos los países de la Unión Europea partimos de la misma situación, ¿no? Y esto es importante también. La pandemia ha agravado gran parte de crisis que ya estaban latentes en nuestro país, ¿no? Partimos bueno, de un porcentaje de desempleo estructural agravado en la juventud, una marcada precariedad laboral y temporalidad, ¿no? A la cual Europa ya nos había llamado también la atención, ¿no? Eso está generando desigualdades sociales a lo largo del territorio. Venimos de una muy baja inversión en investigación y en formación continua.
también pues bueno, cierto descuido frente a los planes medioambientales, ¿no?, ligados a la actividad económica, y creo que eso es necesario revertirlo ahora mismo, ¿no? Y creo que precisamente, bueno, a la pregunta ¿España está capacitada? Creo que no nos queda otra opción que estarlo, ¿no? Y que la administración, tanto desde la administración pública como también con el sector privado, pues ser capaces de tener claro que nos enfrentamos ante una gran crisis de consecuencias sociales y económicas, que tenemos que trabajar de una manera, bueno, conjunta y en colaboración para poder afrontar los grandes retos a los que nos enfrentamos actualmente. Ujú. Parece lógico que la ciudadanía no acabe de entender que ante un reto de esta naturaleza y en medio de una crisis pandémica no haya un cierto consenso, un cierto pacto de Estado en torno a esos fondos europeos, ¿no? Evidentemente el Gobierno puso encima de la mesa el decreto y puso encima de la mesa la forma en que creía que debía vehicularse los fondos. Bruselas los ha visto razonablemente bien, pero sin embargo no se ha logrado un pacto con unas mayorías estables y evidentemente se han sacado con unas minorías, además, vamos a decir, muy heterogéneas, ¿no? ¿Cómo cree que se debe avanzar a partir de ahora, ya que no se ha logrado ese pacto? Bueno, aquí me pongo bastante seria, ¿no? Porque yo creo que ante los retos, como comentamos, que estamos viviendo, ¿no?, y estamos viviendo ante esta pandemia mundial, creo que desde luego desde las administraciones públicas, desde los representantes políticos, se nos exige una mayor responsabilidad, ¿no? Y creo que desde luego nuestro país no ha dado ejemplo de remar todos hacia la misma dirección y de ese ejemplo, ¿no? En Europa lo hemos visto claramente, ¿no? Como incluso el Partido Popular ha ido a Europa a exigir condicionalidades económicas respecto a los fondos, algo que va en contra de los intereses generales, ¿no?, de la población de nuestro país. O hemos visto cómo ahora una de las grandes batallas que vamos a tener, bueno, pues se da información no precisa respecto a que Europa está pidiendo reformas laborales o que está pidiendo recortes en las pensiones, cuando los diferentes comisarios lo que han dicho es: estos son los objetivos, el cómo se van a ir consiguiendo depende de los planes que presente España, ¿no? O hemos visto el otro día, por ejemplo, a Garicano, bueno, pues criticar los planes del país respecto a los fondos para la rehabilitación de edificios, algo que está dentro del propio pacto europeo, ¿no? Yo creo que aquí hace falta una reflexión y ser conscientes de que, aunque haya proyectos políticos diferentes, que los debe haber y que es totalmente legítimo, pues necesitamos responsabilidad de los representantes públicos también, por lo menos para no ahondar en esa desinformación que hace que crezca esa política, y de ahí pues vienen todos los lodos que vivimos hoy en día, ¿no? Ujú. Aunque los ha apuntado, pero desde esa atalaya que supone el Parlamento Europeo, que está un poco alejado, evidentemente, desde ese nivel supranacional, ¿cuáles son las reformas estructurales que debería cometer España para lograr esta salida de la crisis y también que vienen atrasadas esas reformas en gran medida de las últimas décadas, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a contar con unos fondos de inversión sin precedentes y creo que ahí lo que necesitamos es afrontar reformas estructurales y no solo poner parches, ¿no? Y en Ujú. ese sentido apuntábamos antes a algunas de las líneas, pero creo que es fundamental trabajar por la rejuvenecer de alguna manera el modelo productivo de nuestro país, conseguir una transición verde, ¿no?, que ahora hablamos mucho del Pacto Verde Europeo y de esa transición verde, pero que esa transición verde sea estructural y no sea lo que venimos a llamar un greenwashing, que es que las grandes multinacionales acaparen los fondos de reconstrucción ahora y, sin embargo, no transformemos ese modelo de transición energética que nos permita producir también empleos de calidad, ¿no? Necesitamos mejorar la digitalización para que las empresas también pequeñas y medianas puedan ser competitivas y acceder a ese mercado laboral, acabar con una brecha de género que también es una brecha estructural en nuestro país, ¿no? Trabajar por un mundo rural vivo, un reto que tiene la Unión Europea con un 70% de mundo rural, ¿no?, en el que también estamos viviendo pues, la despoblación en nuestro país y cómo necesitamos aportar servicios y nuevos trabajos en ese mundo rural. Por supuesto, una gran inversión en I+D+I y en formación continua, ¿no?, para que también, bueno, pues muchos de los jóvenes que se han formado en nuestro país y que han tenido que irse fuera a buscar
trabajos y todo ese talento y esa inversión que ha hecho el país está muchas veces fuera de nuestras fronteras, pues puedan encontrar también un modelo productivo donde aplicarlo en nuestro país, ¿no? Y, bueno, estas son unas pinceladas, pero creo que los retos son grandes y profundos sin duda. Una última cuestión. Se acaba de presentar la plataforma multilingüe sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Se lanza el día 9 de mayo, Día de Europa. El Parlamento ha sido muy protagonista en gran medida también de cómo se ha ido articulando esta conferencia y con un énfasis especial en la participación. Y su formación política, evidentemente, nació y ha sido esencial en su identidad la participación. Parece una de las claves. Pero ¿cuál cree que son los objetivos y cómo se puede lograr esa participación? Los objetivos de la conferencia y cómo lograr la participación de los europeos. Bueno, la verdad es que nosotros afrontamos con muchas ganas y también con esperanza, ¿no?, esta conferencia europea, y hacemos un llamamiento a que en la medida de lo posible todos los países, los territorios y la ciudadanía se impliquen, ¿no?, se impliquen en esta nueva conferencia europea, porque creemos que es muy importante que Europa atienda a las necesidades reales de la ciudadanía, ¿no?, y que se pueda atajar esa desafección por el proyecto europeo, porque nosotros pensamos que actualmente nos enfrentamos a retos de los cuales nos necesitamos los unos de los otros. Y hay algunos grandes retos, como el reto del medio ambiente o este modelo de la pandemia, que nos ha enseñado que necesitamos, ¿no?, un proyecto común. Ahora bien, hay que definir cuál es ese proyecto común, ¿no? Y creo que estamos en el momento en el que Europa tiene que blindar lo que es los derechos y las libertades que Europa representa, ¿no? Hemos crecido muy deprisa y tenemos ahora en territorio europeo países como Hungría o Polonia que están aplicando políticas radicalmente opuestas a los valores que defiende la Unión Europea, ¿no? Creo que Europa tiene que convertirse en un actor que refuerce el multilateralismo ahora mismo tan dañado, ¿no?, que es tan importante para la política internacional, que blinde ese pilar social, que se ha hecho el análisis de esa necesidad del pilar social, pero que lo blinde, ¿no?, manteniendo un suelo mínimo de inversión, no aplicando techos de gasto en los países, sino asegurando un mínimo suelo de inversión a los países, que tenga una visión autónoma en esa política internacional, que no sea tan seguidista dependiendo de quién esté en el transatlántico, ¿no?, quién esté en la Casa Blanca en cada momento, sino que tenga una visión autónoma, que sea capaz de defender esos derechos y libertades en el mundo cada vez más necesarios. Y creo que hay que abrir y democratizar muchas de las estructuras europeas, ¿no? El Parlamento el Parlamento al final es la única estructura ahora que se vota directamente, ¿no?, a través de los ciudadanos, que tenga un papel más relevante, ¿no? Y bueno, como digo, desde luego animar a que los procesos que se vayan abriendo, tanto los territorios y la ciudadanía, se involucren, ¿no? Porque para la propia subsistencia del proyecto europeo es necesario, bueno, pues hacer una reflexión profunda y poder acometer esas reformas necesarias. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer contar con sus opiniones. Volveremos, evidentemente, a contar con ellas en este proceso participativo que se abre el 9 de mayo. Y una vez más, pues ánimo con la pandemia y bueno, pues los viajes a Bruselas y en todo lo que está siendo estas dificultades, pero bueno, a seguir trabajando el proyecto europeo desde la vertiente de su formación política. Bueno, muchísimas gracias y un placer siempre estar con vosotros, y qué importante acercar los temas europeos a la ciudadanía. Así que muchas gracias. Muchas gracias.